Un café contigo, Dios, para decirte que te amo y separar este momento para expresarte lo que siento cuando tú estás a mi lado. Un café contigo. Un café contigo, Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente. Vamos a adorar un momento a Dios en ese momento de gracia que necesitamos tú y yo en esta mañana. De mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. En mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Señor, me humillo ante tu trono de bondad, misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu Misericordia es permanente. Bluetooth mode. Envía tu gracia. Bluetooth connected. envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Si soy tentado a dejarte resistir, acudo a ti, Señor, Acudo a ti para las fuerzas recibir. Aleluya. Si soy tentado a dejarte resistir, acudo a ti para más fuerzas recibir. Señor, te pido que me ayudes a vencer con tu poder, prevalecer. envía tu gracia. Y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Cuando soy débil, dígalo. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa
buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerilyn de Piñango. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenida a esta nueva transmisión de este devocional Rico Café en la Mañana. Recuerden que esto es un devocional que bendice nuestros corazones. Nuestros, los tuyos y corazones, los nuestros. Sí, los tuyos y los nuestros. ¿Por qué? Porque Dios es extremadamente bueno. Recuerda que estamos en vivo martes y viernes a las 6:30 de la mañana, hora Colombia, en la página oficial de Facebook Rico Café de la Mañana. ¿Y en hora Costa Rica? Estamos también en Costa Rica a las 9:15 de la mañana, hora Costa Rica, a través de la radio Chailo Online Costa Rica. Ahí nos conectamos, ahí aparece en este video esta transmisión ya pregrabada, donde también estamos bendiciendo corazones. Así que si tú eres parte de este mover, si eres parte, escucha y sales bendecido con este devocional Rico Café de la Mañana, compártelo para que puedas bendecir otras vidas y otros corazones, porque el Señor está llamando a extender su reino, porque Él vino a buscar a los pecadores, a los enfermos, a los maltratados, para redimirlos y salvarlos. ¿Sí? ¿Por qué, pastora? Porque Dios es extremadamente bueno. El título de este mensaje, pastora licenciada, dice así: tu humanidad no escandaliza a Dios. A nosotros los humanos sí, pastora. Y bastante. No, yo no sé si tú has tenido fallas en tu vida, o algún hijo tuyo ha fallado en tu vida. Tus hijos pueden fallar y tú te escandalizas. Quieres hasta ocultar el pecado, así. Quieres ocultar para que nadie lo vea. ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy tratando de decir, pastora arquitecta? Sí, pastor, sí. Es poder entender que nosotros como líderes, como cristianos, como pastores, tenemos fallas, debilidades por naturaleza. Por naturaleza somos pecadores, pastora. Sí, aunque tú no lo quieras entender, porque hasta la Biblia nos lo explica. Así es. Que Jesús le dijo a los religiosos: por negar su pecado se quedarán con su pecado, y por decir que no son ciegos se quedarán ciegos. Así es, porque mira que la religión, no voy a hablar del mundo, sino que la religión ha enseñado al pueblo de Dios, ha enseñado a los que buscan de Dios a esconder, así como tú me estás diciendo, pastor, nos ha enseñado a esconder esas debilidades y a esconder esos pecados, porque van a decir, ¿qué van a decir de la iglesia? ¿O qué van a decir de mí si saben que un miembro de la iglesia cayó en adulterio? ¿O que un miembro de la iglesia está consumiendo droga? ¿O que tratan de tapar esa debilidad, ese pecado, ese error, cuando Dios lo ve todo? Ese es mi pequeño detalle. Dios lo ve todo, absolutamente todo. Y hasta te enseñan a pagar precio o rutina religiosa, pastora, para que tú seas santo delante de la iglesia y de la gente, para que tú cambies con tu rutina religiosa. Yo no sé si tú has visto esas personas. Yo no sé, mis amados hermanos, si soy yo el único pecador, pero realmente yo entendí algo, que todos de una manera u otra cogíamos de un pie. Así es. Pastora, Así es poder entender que de una manera u otra, nosotros como líderes, como pastores, le pedimos la perfección al cuerpo de Cristo, cuando no la tenemos si no es por Él. Sí, Y nos le decimos a más de uno. A mí llegaron a decírmelo, pastora: si tú no cambias, no puedes ir a la iglesia. Si tú no cambias, no puedes ir a la iglesia. Pastora? Pastora? Si tú no cambias, no puedes ir a la iglesia. Si tú no cambias, no vas a la iglesia. No puede ser, Dios no te puede salvar si tú no cambias. Tienes que dejar tu pecado de un lado, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que pagar un precio, tienes que hacer ayuno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, tienes que hacer tanto protocolo que te ponen para hacer para que Dios te cambie. Cuando Jesús dice
que su sangre te limpia de todo pecado, primero. Segundo, te dice algo poderoso, que no peques, pero si pecaste, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Así es. Mira, hay algo que me sorprendió a mí, como le estoy comentando, pastora, que mucha gente te juzga de una manera u otra por tu manera de ser, de vivir, que tienes que ser una persona perfecta para llegar a los pies de Dios. Y la Biblia no me pide esa perfección. La religión en los tiempos de Jesús, porque Jesús fue a la religión y Jesús se le acercó a ellos, eran los maestros de la Biblia. Dice la Biblia que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los pecadores que necesitaban un cambio le recibieron. Pero la religión siempre pide perfección. Pide que tú pagues precio, que ayunes, que ores. Tú tienes que cambiar primero. Por eso es que yo cuando le hablo a algunas personas en las calles le predico y me dice, no, mi hermano, yo tengo que cambiar primero antes de ir a la iglesia. Porque ya le han metido ese chip en la cabeza en otro ministerio. Pero mira lo que dice la Biblia. Porque una cosa es tu perfección, o una cosa es la perfección de Dios en ti, que tu propia perfección, porque la perfección en ti es muy distinta. La perfección de Dios en ti, ¿cómo fue que lo dije, pastora? La perfección de Dios en tu vida es muy distinta que tu perfección. ¿Sí escuchaste? La perfección de Dios en tu vida es muy distinta que tu perfección. No vale nada. Porque el único que pudo morir en una cruz y derramar su sangre fue Jesucristo. Si tú o yo, algunos de los que me están escuchando, fuéramos montados en una cruz a derramar la sangre por la humanidad, nuestro sacrificio fuera quedado en vano. Por más que lo fuéramos hecho con buen corazón, pero en naturaleza pecaminosa en nosotros, no iba a funcionar en esa cruz. Como Jesús funcionó la salvación del mundo, porque Él era un hombre que no pecó. Y tú y yo pecamos de alguna manera u otra, pastora. Así es. Aunque lo queramos ocultar. Aunque tú y yo lo queramos ocultar y le obliguemos a las personas a ser perfectas para llegar a Dios. Mira como dice Mateo 9:12 al 13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Allí hay algo poderoso, que muchas iglesias están enseñando de una manera u otra, enseñan mal. Quieren una perfección para llegar a Dios. Cuando Jesús vino a buscar a los pecadores porque su perfección iba a entrar en el pecador. Escucha, sin merecerlo, pastora, porque es su gracia la que entra en tu vida. La perfección de Jesús iba a entrar en la vida de un pecador, no de un ser perfecto. Porque Él sabía que el ser perfecto no iba a dejar que la perfección de Jesús entrara en su corazón. No lo iba a permitir. Porque el ser perfecto, hay gente buena, hay gente que yo me quito el sombrero, son gente buena pero no tiene a Jesús. Yo conozco gente buena, pastora, pero no tiene a Jesús en su vida. Y la Biblia a mí me enseña que el que no cree en Jesús no será salvo. Automáticamente, pastora, la perfección de Jesús no puede entrar en la persona perfecta. Y tu perfección y la mía nos puede llevar a un orgullo. Hay gente que era pecador y hoy está en la iglesia, pastora. Hoy está en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero cada día se hace más perfecto. Y cada día, lamentablemente, dice amar a Dios y aborrece a su hermano. Por su perfección. Lo mira por encima del hombro. Va perdiendo la luz de Jesús o la perfección de Jesús a causa de creerse o de su perfección. Mira, y no vamos muy lejos, si hubo una persona que se hizo perfecto a causa de la luz de Dios, del brillo de Dios, de la perfección de Dios, y este ser creyó que esa perfección venía de él. Este ser creyó que esa perfección venía de él. Por eso es que
tu humanidad no escandaliza a Dios. Tu humanidad no escandaliza a Dios, pero cuando tú quieres ser más perfecto o mejor que Dios, o como siempre el pastor le dice, ellos se creen más buenos que Dios, es ahí el detalle. No, de repente no es más bueno que Dios, se cree la cuarta persona de la deidad. Ezequiel, vamos a Ezequiel 28:12 para que entendamos. Ezequiel. Ya va. Ok. Ayudemos mientras buscamos Ezequiel 28:12. La perfección de este ser lo creía poderoso. 28:12. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerilla, topacio, jaspe, crisolitos, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, todo el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Wow, ¿qué estamos hablando ahí, pastora? Mira. De Luzbel, pastora. Presta atención acá un momento. Era el ángel más perfecto del cielo, más hermoso y más perfecto del cielo. Era más perfecto que Miguel y Gabriel, pastora. Hasta tenía instrumento incluido en su cuerpo y esmeralda fina, pero era tan hermoso y la luz que resplandecía era más que cualquiera luz que era el lucero, pastora, de la mañana. Imagínate tú esta magnitud. Esta fue una creación tan hermosa que dijeron de él que era perfecto en todas las áreas. ¿Hasta qué? Hasta que se halló maldad en él. ¿Pero por qué? ¿O qué maldad? ¿O qué se fue lo que se halló en él? Mira, se dice mucho, yo sé que de esto se ha hablado mucho, que él se creía, se sentía, esa perfección la sentía tanto, tan de él, que él decidió decir, bueno, como yo soy tan perfecto, puedo agarrar y derribar a Dios. Puedo agarrar y derribar a Dios y tomar su lugar, porque pretendía que lo que él hacía venía de él. Y no venía de él, venía de Dios. Y muchas veces aquí, querido hermano, tú que Dios te usa, óyeme, que Dios te usa en la adoración, que Dios te usa, te unge para predicar, que Dios te usa para sanar enfermos, para libertar cautivos. Si tú te llenas tanto de eso, vas a llegar a creer que eres tú el que lo hace. Y acuérdate que toda gloria se la debes a Dios, que no es por ti, es por su gracia inmerecida. Y este Satanás no entendió eso. Él creyó que esa perfección que él tenía venía solo de él y por eso se rebeló. Se encontró maldad en él y se rebeló contra el Dios Todopoderoso. Por eso es que hay un dicho que dice, el único que no tiene salvación es Satanás. Sí. Y es verdad, cuando dejas que tu orgullo se apodere de ti y crees que lo que Dios está haciendo, tu perfección, que tu perfección se apodere de ti, crees que lo que estás haciendo es porque tú te lo has ganado, porque has ayunado, porque has pagado el precio, porque has hecho sacrificio, te voy a dar un consejo. Lo bello de todo esto es que Jesús dijo, pastora, misericordia, aprendan lo que significa misericordia y no sacrificio. Exactamente. Wow, porque muchos de nosotros, yo ayuno,
Yo oro, pastora. Pero ese sacrificio no impresiona a Dios. No lo hace. Mira. Ni si te portas mal o te portas bien, no impresiona a Dios, No. porque su perfección está en Él. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o que puedas hacer para que Dios deje de amarte. La perfección de Dios es tan grande que cuando te alcanza por su gracia inmerecida, muchas veces sueles pensar que es tu propia perfección. Y es ahí donde pierdes esa gracia que Dios ha depositado en ti. Porque Satanás, por creerse tan perfecto, fue enviado, fue sacado del cielo, porque se halló maldad en él. Cuando nosotros, o cuando tú te llenas de esa perfección de Dios, tú vas a llegar a un nivel de perfección, pero no gracias a ti, es gracias a la perfección de Dios en ti, al perfecto Jesús en ti, que tú estás haciendo lo que haces, o es que tú hayas gracia donde llegas. Porque hay muchas personas, yo no sé si tú has escuchado, cuando tú llegas a un lugar o compartes con personas que te dicen, ella tiene algo diferente, él tiene algo diferente, es que tú transmites paz, tú transmites tranquilidad. Tú te llenas de orgullo, no, simplemente dice, es la gracia de Dios en mí, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y cuando haces eso, tienes un corazón tan agradable a Dios, que Dios, como dice en 1 Corintios 1, 27, 28, del cual hemos hablado, yo creo que digo este pasaje bíblico sin necesidad de buscarlo en la Biblia, ¿no? Porque de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿Pero por qué para avergonzar a los sabios y entendidos, pastor? No, y lo digo yo con base moral, no se le vaya a olvidar lo que va a decir, pastora, porque hay gente que ha estudiado más que yo, tiene títulos universitarios, son gente que tiene hasta doctorado de estudio, pastora, y hoy son cristianos, son líderes de iglesia, y se han parado frente de mí y me han dicho, tú no tienes requisitos porque tú no estudiaste. Pedro, pastora, Pedro no sabía leer ni escribir, y hasta los maestros de la Biblia se sorprendían viendo cómo Pedro lanzó su primer mensaje, su primera prédica, pastora. Se sorprendían. Se sorprendían, ¿por qué? Porque conocían a un Pedro no letrado, conocían a un Pedro que no sabía nada, sino a un Pedro a un loco, indocto y letrado que seguía a Jesús. Jesús con su poco de pecadores y gente sin letra que no sabían nada, pero ellos no entendían por qué Jesús escogió a esa gente tan... Y a mí me han dicho machistas, líderes machistas me han dicho, ¿qué vas a decir tú si tu esposa fue la que te enseñó a leer y a escribir y te enseñó la Biblia y te enseñó esto y te enseñó aquello y te enseñó lo otro? Y yo digo, gracias a Dios por esa mujer de Dios. Exactamente, porque aquí te estamos presentando dos panoramas. El perfecto Luzbel llegó a creerse tanto que la perfección era de él, que terminó siendo arrojado. Porque el exaltado será humillado y el humillado será exaltado, pastora, ¿no? Poderoso. Sí, Señor, mientras que Dios escoge a lo más vil y a lo menospreciado, al que no se cree, para hacerlo creer, para poder glorificarse a través de esas personas. ¿Por qué? Porque la humanidad, el pasado, lo que hiciste o lo que hayas hecho, no va a escandalizar a Dios. Mira que Dios le dijo a los del pueblo de Israel cuando salieron, no digas que fue con tu fuerza o tu riqueza que te enriqueciste. Acuérdate de Jehová tu Dios que te enseñó o te dio la riqueza. Así es. No, yo no sé si me estás entendiendo. Así es, porque el Señor, no es que tú agarres y digas, ay, es que yo no puedo, es que debe ser que yo soy tan pecador, que por eso Dios no me bendice, debe ser que yo soy tan malo, que Dios no me puede alcanzar. Mira, eso lo podemos ver en el libro de Jonás, pastora. Jonás nos lo enseñaron en la escuela dominical, lo he hecho varias oportunidades. Los que somos cristianos desde niños nos han enseñado
en la escuela dominical que Jonás se lo tragó un pez por desobediente. Pero no me explicaron la parte cuando Jonás sale del pez y le pelea a Dios y le dice: por eso fue que huí de tu presencia y te desobedecí, porque yo sé que tú eres bueno y misericordioso y vas a perdonar este pueblo pecador. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ese pueblo pecador, porque la religión, cuando te aborda a tu vida y sabes de Biblia, eres tan perfecto, y tu perfección hace ver a los demás como los peores seres humanos que no tienen salvación. Exactamente, y te hacen, y a veces, y esa perfección que tú crees que es tuya, te hace juzgar y señalar a otros. Jonás estaba señalando, estaba juzgando. Ya Jonás había emitido juicio sobre Nínive, porque él era el santo de Dios, el que Dios escogía para predicar, para llevar su palabra. Entonces él sentía que algo especial tenía él, que era usado por Dios. Pero si te das cuenta y estudias ese libro, te das cuenta que Jonás tenía un corazón dañado, un corazón lleno de religión. Imagínate otra mujer. Y era perfecto. Y era perfecto usado. No había por hecho Dios. el mismo daño que estaba haciendo el pueblo de Nínive. Y otra persona que me habla a mí de que a causa de las bendiciones de Dios se sintió tan perfecta que podía señalar a otra, es esta historia que le traigo a continuación. Yo quiero que leamos Primera de Samuel 5, desde el 5. Este es la historia de Ana. No sé si han escuchado hablar de Ana, que ella... La mamá de Samuel. La mamá de Samuel. Ay, del profeta Samuel. Gloria a Dios por esa Yo se la voy mujer. a traer a mención. Vamos a leerla. La leemos desde el versículo 5. Dice: pero Ana, vea, ellos se iban. El Cana era un hombre que tenía dos esposas. Tenía a Penina y a Ana. Para entrar en el contexto. Penina era la que podía dar hijos, tenía hijos y todo. Pero a Ana Dios no le había concedido el tener hijos. Y recuerda que el tener hijos es una bendición de Dios. Que si tú no tienes hijos, en ese tiempo más se señalaba, era porque eras una mujer que algún daño había hecho, algún pecado habías tenido por ahí, no eras digna de Dios para traer tan grande bendición, ¿no? Entonces, esta mujer vivía, veía como la otra, Penina, tenía sus hijos, tenía hijos, pero ella no. Pero el Cana, el marido, la amaba mucho. Y dice que cuando subían a ofrecer sacrificios y a buscar esa presencia de Dios, a hacer el holocausto y comer todos de la carne del holocausto, el Cana le apartaba, dice, pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido el tener hijos, viene de Jehová todo buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, y Jehová no le había concedido a esta mujer el tener hijos. Entonces su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque no le había concedido el tener hijos. ¿Escuchaste? Hay gente que te juzga. Así hay gente, cuando mira, tú tienes alguna enfermedad, alguna cosa, alguna falla en tu vida. Alguna falla en tu vida, o de repente tú estás esperando una palabra que Dios te dio, que se cumpla una palabra que Dios te dio, porque Dios te lo dio y no se ha cumplido. Pero el hermano que tienes al lado, mira hermano, Dios me bendijo con esto, Dios me bendijo con lo otro, y tú todavía esperando esa promesa de Dios, y entonces viene y te mira por encima del hombro y te dice, algún pecadillo oculto tienes por ahí que Dios todavía no te ha dado lo que te prometió. Entonces esas personas, por eso te digo que tu perfección, cuando crees que la perfección viene de ti, cuidado, porque tu humanidad no va a escandalizar a Dios. Esta mujer se sentía tan perfecta porque Dios a ella sí le había concedido el tener hijos, que vivía irritando a la compañera, vivía irritando a la rival, a la amiga. Imagínate cómo Dios lo ponía. Antes era duro. Imagínate, si ahorita los hombres se vuelven locos con una mujer, ¿cómo se volvían en ese momento los hombres con 2 y 3 esposas? Que Dios le dice su rival. Su rival. Imagínate esa mujer llegando a la esposa, pero es que fulana me dijo, pero es que ella me dijo, Dios mío, estoy saliéndome del contexto, pero es así. ¿Qué sí pasa? Hasta en las iglesias le llegan a los pastores o a las pastoras
pastora, que la fulana, que es la amante de mi esposo, y tú sabes, y uno como pastor, eso también pasa. no estamos llamados a juzgar, pero estamos llamados a mandar a orar. Pero mucha gente quiere que nosotros nos pongamos a comadrear con ella. Así es. Y así ocurría cada año cuando subía de casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Sufría. Y nos han enseñado que el sufrimiento no es de Dios, que si tú sufres, que si tú estás triste... No lo voy a saber yo, pastora. Un paréntesis aquí, pastora. Disculpa que la interrumpa porque yo sé que no me vaya a pegar por eso. Yo no le pego. Mire, pastora, yo he estado llorando en la presencia del Espíritu Santo y se me han acercado gente con títulos y se me han acercado y me han dicho, sin saber que soy pastor o ministro invitado en la iglesia, me han dicho, mi hermano, usted necesita liberación. Y yo digo, ¿por qué? Porque aún tiene raíz en su corazón porque está llorando mucho. Si estaba llorando en la presencia de lo hermoso y su gracia, sin merecerlo, me estaba abrazando. Exactamente. Pero hay gente que sí está sufriendo a pesar de todo y de los juicios y de la condenación. Y yendo a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y sufre, está en depresión, está irritado. Y entonces el hermano perfecto que tiene, al que se le acerca, porque en lugar de ir a Dios, no se va a Dios, sino que va y se le acerca al hermano perfecto. Sin preguntarle a Dios por qué está sufriendo, si está mal o está bien. Exactamente. O el por qué. Ese hermano le va a decir, ay, ese sufrimiento no es de Dios, porque el gozo del Señor nada te lo puede arrebatar. Mira, como los hijos de Dios podemos estar tristes, podemos estar afligidos de corazón, podemos estar en cualquier circunstancia. La diferencia es a quién vas cuando estás en esa circunstancia. Pero Ana nos enseña algo poderoso. Entonces, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Aflicción de corazón. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Porque yo te amo, yo te consiento. Pero imagínate tú, ella necesitaba tener ese hoy en día eso no se ve mucho, ¿no? Pero ella necesitaba que Dios le diera el poder, la bendición de poder tener hijos, porque a eso fue llamada ella en la tierra más que todo, ¿no? Las mujeres venimos a concebir y a expandir la tierra, a multiplicarnos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella se levantó y ella dijo, ya basta. Ya basta, yo no quiero seguir teniendo esta amargura en mi corazón y esta aflicción. Yo no voy a desahogarme con Elcana, ni voy a discutir con mi rival. ¿A quién fue Ana? Ana fue, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, que podemos estar en nuestra imperfección, en nuestra humanidad débiles, podemos estar en nuestra humanidad afligidos de corazón, podemos estar en nuestra humanidad triste. Voy un poquito más allá, podemos estar hasta deprimidos, con espíritu de depresión, pero resulta que cuando vas al correcto, todo eso se va. Claro, impresionante. Todo eso se va. Entonces Ana, ella oró amargamente ¿a quién? A Dios, y fue ahí donde Dios le hizo promesa a Dios diciendo, si tú a mí me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Mucha gente no hace eso. Mucha gente después que recibe la bendición se aparta o cree que esa bendición lo hace perfecto, merecedor de muchas cosas más, porque por algo Dios me bendijo con eso. Se llenan, creen que... A veces nos sentimos merecedores de eso. Y no somos merecedores, siempre tenemos que estar dándoles gloria a Dios y gracias a Dios por su misericordia y amor, por su gracia inmerecida. Ella nos enseñaba esa parte de que ella fue al correcto, ella fue al que le podía dar la sanidad, al que le podía dar un hijo. Y a veces nosotros, pastora, cuando estamos fallando o estamos tristes, vamos corriendo a un ser humano. Exactamente. A la amiga, a la amigui, a la prima, a la cuñada, a la comadre. Y terminamos es peor de como empezamos. Estamos sufriendo porque tenemos una falla y vamos a de la amiga, al amigo y le contamos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades y esa amiga o amigo se lo cuenta todo y ese alguien te destruye
y tú terminas peor que como empezaste. Así mismo. ¿Será que Dios te va a pisotear en medio de tu sufrimiento? No, yo no creo que mi Dios tan bueno haga eso. Pero nosotros al último que corremos a Él, y es el que siempre decimos primero Dios en todo. Exactamente. Y es al último que recorremos. Es al último que le tocamos la puerta, pero si aprendemos a buscarlo a Él antes que cualquier otra cosa, créeme que tu situación va a cambiar. Va a cambiar porque Él no Pero se va a imagínate esa Ana pastora, escandalizar. y tuvo un hombre de Dios, el profeta Samuel. Esa mujer fuera ido a un hombre, un ser humano imperfecto como ella, y le fuera puesto un poco de rituales. Tú tienes que ser perfecta, y si tú estás así es porque si eres estéril por esto, por aquello. Le dice un poco de cosas, rutinas religiosas, y le pone y le coloca y le dice, bueno, tú tienes que hacer estas, pagar este precio, hacer no sé cuántos días de ayuno, hacer aquello, para que tú puedas tener un hijo, porque las mujeres en ese tiempo eran salvas por tener hijos. En este tiempo no, en este tiempo dice, no, todo está muy caro, no quiero tener hijos, voy a tener un gato, un perro. No, pero en ese tiempo era una bendición, y ella no lo tenía. Y de todo el protocolo que le fueran puesto un hombre, tú te imaginas ella haciendo todo ese protocolo y aún no tiene el hijo, se frustra más. Y no vamos muy lejos, pastor, que ustedes dicen, que muchos dicen, no, es que Elías era un hombre santo. Mira, ni siquiera Elías pudo percibir el encuentro que estaba ahí entre Ana y Dios. Elías no lo percibió, ¿sabes por qué? Porque Elías viene y le dice, mujer, suelta el vino. Estás borracha. La tomó. Mira, como ese líder, ebria. ese hombre de Dios Era no se dio un cuenta. hombre de Dios y no se dio cuenta de la Nosotros conexión también. que tenía esa mujer ahí con Dios. Santo. Eso quiere decir que tu hermano, el que te debe, el que se portó mal, el que ayer te trató mal, el que ayer habló feo, el que tú viste haciendo lo malo, puede tener un encuentro con Dios y tú no lo sabes. No te das cuenta, no te das cuenta porque tú crees que mira, la humanidad ha clasificado de una manera tan errónea a Dios, que tú crees que necesitas hacer sacrificio, que tú crees que necesitas ser perfecto o que necesitas prepararte para que Dios pueda bendecirte. Y recuerda que comenzamos con que lo vil y menospreciado escogió Dios. Y lo vil y menospreciado peca, lo vil y menospreciado falla, lo vil y menospreciado comete errores. No, yo he escuchado gente que me han dicho, pastor, usted está mandando a pecar a la gente. Mira, en ningún momento yo dije, vayan y pequen. Eso es el primer error en lo que me dicen eso, ¿no? Primer error, porque en ningún momento yo digo, vayan y pequen. Pero como usted predica, está mandando a pecar a la gente, no. Porque mira, yo lo he repetido en varios devocionales y en la iglesia, lo he repetido en esta área, que dice, tú le dices a un fumador que no fume y la cajetilla también se lo recalca, le dice, el cigarrillo es nocivo para la salud y va y fuma. Así es, y va y comete los errores y aunque... Esto es cuestión de que la gracia entre en ti y la gracia al imperfecto lo cambia, no cambias tú. Es la gracia de Dios la que te va perfeccionando, la que te va cambiando. Es esa perfección hermosa la que entra en ti que te va a ayudar a ser diferente. Y si tú y yo no se la presentamos como líderes, entonces, ¿cómo ¿qué esa pasa? persona va a cambiar? No va a poder cambiar. Esa persona puede estar en la iglesia, pero haciendo lo malo, escondido, Va a ser un porque tú le estás enseñando a ser perfecto. Va a ser un simple asistente a la iglesia. Santo, sí. Va a ser un simple asistente a la iglesia, algo que te está haciendo bulto ahí, pero que no está siendo lleno de la gracia de Dios, Santo. que es Jesús. No vamos muy lejos. Mira a David. David, mucha gente lo dice, wow, David venció a Goliat, David el gran rey, David el santo, mira cómo Dios estaba con él, pero David era un hombre con fallas, con errores. Vamos a ver, mira, David era un hombre tan pecador que un día David tenía muchas concubinas y esposas. Y no se conformaba. Pero él no se Mira, conformó. Yo me sorprendo porque a los religiosos les gusta predicar mucho de David, de Elías, y la Biblia me enseña que eran unos hombres imperfectos. Y a los religiosos predican que para ser ungidos por Dios, usados por Dios, tenían que ser bien perfectos. Pero yo veía las imperfecciones de ellos en la Biblia y yo decía, ¿pero qué es esto? Mira, O sea, eso no me lo explicaron nunca. pastor, te cuento, David
era un hombre que tenía muchas mujeres y concubinas. Santo. Y resulta que un día se quedó de ocio, no fue a la guerra y se quedó de ocio en el palacio, que, ay, voy a descansar este día, ¿no? Y ve por la ventana del palacio a una mujer ajena bañándose, era hermosa. Entonces, Los deseos de los ojos, Los la vanagloria deseos. de la vida. David deseó a esa mujer. Y no fue tanto así que David la deseó que hasta se la llevó a la cama Santo. y después no hallaba cómo cubrir su pecado. Y esto es un vivo ejemplo de cuando somos perfectos y creemos y cometemos pecado, no vamos a Dios a desahogarnos, sino que tratamos de taparlo. David trató de tapar este pecado, haciéndole ver, primero hizo que el marido fuera a su casa porque de ese encuentro salió embarazada. Para echarle la Entonces culpa. David dijo, tengo que hacer que este hombre se vaya a su casa y esté con su mujer para que el hijo se lo metan a él. Si seguía pensando de una manera errada, no caía. El ungido de El Dios. ungido de Dios, el que fue ungido para ser rey de Israel y el que Dios usaba con el poder del Espíritu Santo para matar a Para 10,000. eso que me han dicho, no le pongan lazos a la palabra. ¿Cuál lazo? Esto no es un lazo, te estamos aclarando que un hombre ungido por Dios cometió tal atrocidad. Entonces, como no logró que el man se acostara con su esposa, Ese man. entonces, como no lo logró, David fue y mandó a ponerlo de primero en la batalla para que fuese asesinado, para así poderse quedar con su mujer. Y todo esto aconteció, pero así, en silencio. David dijo, aquí estoy hecho, nadie se enteró. ¿Pero de quién lo estaba observando? Santo. La perfección. La perfección lo estaba viendo desde arriba. Por eso, querido hermano, no trates de esconder ni de tapar tu pecado. Ve a la perfección que Él te ayuda a limpiarlo. Pastor, pero es que he fallado mucho. La perfección te ayuda. La perfección te ayuda a ser diferente. Así Ahora, si es. tapas tu pecado y te quedas con él, ahí está el detalle y el peligro. Exactamente. Y lo más poderoso, pastor, es que a pesar de Ser que... sincero, como el papá del hijo que estaba enfermo, le dijo, Jesús le dijo, para el que cree todo es posible. Él dijo, creo, pero ayúdame. Él se quitó la careta de orgullo y dijo, ayúdame, soy incrédulo, pues, ayúdame. Si Señor. tú quieres taparle a Dios tus pecados cuando estás orando, Exacto. cuando Él ya los conoce. Exactamente. Cuando Él sabe lo que siente, dice, ay, Señor, es que yo tengo mucha fe, yo sé que Dios me va a salvar, que Dios me va a sanar. Y en tu interior, ¿qué está pasando? Santo. Cuando nos sinceramos con Dios, como se sinceró este David, que muchas veces pasamos por eso, ¿no? Al ser descubierto es que nos arrepentimos Sí. y nos damos cuenta de que fallamos a Dios. David lo tenía en secreto y nadie. Cuando el profeta lo confronta, ahí le dice, ay, yo fallé, yo pequé, Señor, ten misericordia de mí, caiga yo en la mano de un Dios vivo que en la mano del hombre. Ahí fue que corrió David a arrepentirse y a buscar, y sin embargo, la perfección tuvo misericordia de él, aunque hubo consecuencias por su pecado. Entonces David, en 2 de Samuel 12:22, esta mujer sale embarazada. Dios ya le había dicho, ese bebé no va a poder nacer, pero él quería buscar la misericordia de Dios. Él quería acudir a la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 12:22, que dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ya él sabía que el niño no iba a vivir porque Dios se lo había dicho a la perfección. Le dijo, David, yo te estoy perdonando por tu pecado, pero todo tiene una consecuencia. No, pero Señor, tú me perdonaste. Sí, Dios te va a perdonar. Por eso es que nosotros no te estamos mandando a pecar, como dice el pastor, porque todo tiene su cajetilla. Por ejemplo, fumar cigarrillo trae su consecuencia. Te trae enfermedad de cáncer. Decir mentiras trae su consecuencia. Vas a llegar con un enrollo en tu casa. Y esa es decisión y tuya. esas son tus decisiones. Tú fumas, como hay hermanos en la iglesia que se congregan y fuman escondidos para que nadie los vea. Esa es su decisión que le va a traer consecuencias. Lamentablemente, aunque tú le digas no fume, ellos van a fumar. Exacto. Mira que la perfección, tuvo tanta misericordia de David y de esa mujer de Betsabé, pastora, que le dio una nueva oportunidad. Exactamente. Mira, pastora, y tuvo un hijo llamado Salomón. Mira, los religiosos, ¿qué me dirían ahí, pastora? ¿Qué me dirían ahí los religiosos? Porque fue un hombre
que tuvo tanta sabiduría y puesto por Dios también. ¿Qué me dirían allí los religiosos en esa área? Porque a ellos les gusta siempre la perfección. Por eso es que no aceptan en su ministerio gente imperfecta. No quieren recasados, no quieren adúlteros, no quieren ir prostitutas, no quieren... Hablan y predican de ellas, que Dios tiene misericordia de ellas, pero cuando lo tienen en su ministerio sentado, los corren. Porque o lo no tienen sientan la y no lo perfección usan. que tienen ellos. Lo sienten, no, es que yo en el Quédense pasado no ahí. era tan pecador como era Quédense ella. ahí sentados a ver si Dios los salva. Como me dijeron un día a mí, pastor, o no era pastor en ese tiempo, siéntate ahí a ver si Dios te salva. Pero la grandeza de Dios y la misericordia de Dios, cuando este hombre pastor pecó, sí murió el hijo, tuvo consecuencias. Más adelante, con esa misma mujer con la que cometió adulterio, Santo. con la que fornicó, Sí. con la que pecó, él le entregó a un hijo. Y los demás hijos de David eran hijos de matrimonios. Sí. O sea, eran concebidos en el matrimonio de David, pero esta no. Esta fue una mujer que era la mujer de ¿quién? De Urías. Ay, santo. Y la Biblia No te era la lo mujer de marca. David. Biblia te la marca, la que era mujer de Urías. Con esta mujer tuvo a quién? Al rey más sabio de Y la de esa misma palabra. generación salió Jesús. Imagínate de dónde salió Jesús, de qué generación o de qué línea de generación salió Jesús. Jesús salió de una línea escandalizada. Santo. De una línea que escandaliza a la humanidad. Porque que él quería escandaliza mostrar que la religión. perfección era él, que cuando Era- él llegaba, su gracia cambiaba todo. Así es, y mira, Limpiaba todo el pecado que habían hecho los demás en el pasado. exactamente, mira que él viene, hay un pasaje bíblico que me bendice, que dice, bueno, ya llegará el día, lo estoy parafraseando, en que ya yo no voy a tomar el pecado del padre y se lo voy a colocar al hijo, porque si él hubiera hecho esto con David, en donde se ve su misericordia, no es que ustedes hablan de la gracia y de la bondad y de la gracia y de la misericordia de Dios, porque se enfrascan en el Nuevo Testamento, pero si van a las sendas antiguas se dan cuenta que Dios es un Dios justo, es un Dios recto, un Dios de juicio. Mira, ¿Para qué Dios mandó a su hijo entonces si él era tan malo como lo pinta mucho la religión por el Viejo Testamento? Porque hay gente que me dice, volvamos a las sendas antiguas, pero en las sendas antiguas todos los santos y perfectos que eran maestros de la Biblia mataban a los pecadores. Y Jesús vino a salvar a los pecadores. Entonces, vamos a sacar el Nuevo Testamento y nos enfrascamos en el Nuevo para que tú veas como nuestros corazones se van a empezar a dañar. Vamos a empezar a juzgar y a destruir con mucha fuerza a mucha gente porque su misericordia son nuevas cada mañana. Es Dios dio leyes para que viéramos nuestro pecado y dio a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Qué impresionante, tan sencillo como eso y no lo vemos. exactamente. No vemos que la gracia de Dios siempre estuvo a nuestro favor, como lo estuvo con este Porque en hombre. Apocalipsis dice, fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba día y noche. A veces nosotros nos volvemos primo segundo de Satanás porque acusamos al hermano. Hay hermanos que están siendo usados por Dios y tú te vuelves buzo de pecado. Buscas su pecado en el fondo del mar cuando Dios ya lo echó ahí, se olvidó de él. Lo busca. No, pero tú no puedes ser usado por Dios porque tú pecaste en el pasado de esta manera, en el pasado. Pero Jesús ya lo hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya esas cosas que Él hizo antes ya no son las del presente. Pero tú lo quieres acusar porque tú no hiciste eso mismo que Él hizo en el pasado. Tus pecados no son iguales que los de Él. Así es. Y esta historia de David nos demuestra que la perfección siempre tiene misericordia de nosotros, que la perfección siempre se apodera de nosotros, aunque seamos viles y menospreciados. Este hombre estaba tan lleno de pecado que su pecado tuvo consecuencia, pero él se humilló a Dios de tal manera que quizás Dios tenga misericordia y salve al niño. Bueno, tuvo a Salomón. De Salomón esa genealogía, imagínate tú, no vino de otras mujeres con que David se había casado, sino de la generación entre él y Betsabé, que fue la con que adulteró. De ahí vino la genealogía de Jesús, donde
María y José eran descendientes de ellos, de él, para traer al Salvador del mundo. ¿Por qué no agarró al más perfecto? Porque no vino de la genealogía de Job. Ay, santo. Porque no vino de la genealogía de San Jonás. San Jonás. Porque no vino de la genealogía de aquellos que se creían, que estaban, Job era denominado justo y correcto. Pero David era pecador, fornicario y adúltero. Pero con corazón conforme al Pero con un corazón conforme al de Dios. Yo no te estoy diciendo peca y tengo un corazón conforme a Dios, no, porque David entendió que a medida que él hacía su falla y Dios lo perdonaba con tan grande misericordia, él no se sintió digno de seguir fallándole a Dios, de seguir cometiéndole fallas a Dios. Pero Dios miró ese corazón. La perfección de Dios entró en David, pastora. Porque cuando Dios dice, no he conocido un corazón conforme al mío como el de David. Porque ya la perfección de Dios había entrado en David, pastora. Ya no, David no era el mismo pecador. No lo era. No era el mismo. Porque cuando Él te sana, te liberta y te restaura, tú lo ves en tu corazón y dices, esa perfección entró en mí que no lo merecía. Y empiezas a atesorarlo de una manera tan sobrenatural. Mira, que ni tú mismo lo entiendes. Hasta Pablo dijo, pastora, un día, Pablo dijo, quita esta debilidad de mí. Y Dios le dijo, no te la voy a quitar. Bástate en mi gracia. Que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Wow. Yo no sé por qué le ponemos tanto protocolo, tantas cosas a la gracia de Dios, que es tan sencilla. Porque podemos entrar confiadamente. Siendo pecadores, podemos entrar confiadamente, porque al entrar confiadamente, siendo un desastre, cuando salgamos de allí, del trono de la gracia, no vamos a salir igual. Va a salir otra persona. Como yo digo en muchas oportunidades, yo veo atrás mi pasado y digo, es una película, no parezco yo. Yo no soy ese hombre que era yo en el pasado, no lo soy. No tengo ni la cuarta parte de ese hombre. Ah, pastora. ¿Y a quién das gloria? Y hay gente, hasta mi propia familia me ve la cara. Eres el mismo hombre, mírate la cara. Bueno, me quedó la cara para testimonio, pues. Ah, pastora. Así es, mira. Pero por eso es que Jesús le decía a los religiosos, sepulcros blanqueados, porque por fuera nos podemos vestir de perfección. Así es. Pero por dentro la perfección de Jesús no está en tu vida. Está lleno de inmundicia y maldad. Cuando dejamos que nos perfeccionamos nosotros mismos, nos vamos a ver bonitos por fuera y ya. Sí. Cuando te perfeccionas tú mismo, te vas a ver bonito por fuera y ya. Pero cuando dejas que la perfección, que Jesús, entre en ti, esa perfección va a venir desde tu corazón. Ya tú no vas a ser igual. Mira, la gente creía que Elías era un hombre santo, que era un hombre que no cometía fallas. Y yo he escuchado prédicas de personas religiosas que dicen, para que Dios usara a Elías sobrenaturalmente, era porque era un hombre intachable, santo. Y yo, no, mira, pero si leí la historia de Elías, no. Santiago dice en Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que era un hombre con debilidades. Sin embargo, él oró fervientemente y no llovió sobre la tierra durante tanto pasaron tiempo. Cosas sobrenaturales. Elías, aunque tenía las mismas debilidades que tú y yo, era humano. Exactamente. Tenía muchas debilidades, pero Dios lo usaba con poder y gloria porque él dejó llenarse de esa perfección. Cuando Elías fue usado de tal manera que él desafió a una reina bruja que tenía muchos dioses. Entonces dice, bueno, tú quieres ver quién es más poderoso, si tu Dios o el mío. Vamos a ver. Entonces fueron a hacerlo y Elías hizo que todos esos dioses a los cuales esa reina quería fueron incendiados. Esos fueron los más humillados. Mostró el poder de Dios. El poder de Dios en ese tiempo lo mostró a través, y eso hizo enojar tanto a esa reina
después está buscando Estaba a en su Elías. día la reina también. Que después está buscando a Elías para matarlo. Que así como había acontecido con sus profetas y sus dioses, así le iba a pasar a Era Elías. el más ungido, el más usado por Pero Dios. ya va, aquí vamos a hacer Y el hombre se paréntesis. preocupó, pero si soy el más usado, la gente hasta me teme cuando se acerca. ¿Y por qué esta no? Ajá, y vamos a hacer un paréntesis, pastor. A veces tú sales a servirle a Dios. Eres usado en gran manera. Eres usado, y te lo digo porque lo hemos vivido, Sí. lo hemos vivido. Eres usado en gran manera. Tú ves la gloria de Dios, cómo sana al enfermo, cómo se levanta aquel que está en el piso, cómo aquel recibe a Jesús en su corazón y su vida cambia. Cómo tú sientes la presencia de Dios sirviéndole a Él, y pasa que al día siguiente te sientes acechado por el enemigo. Y tú vas a decir, Señor, pero si yo te serví ayer, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué no hiciste esto? Ay, ya Dios se olvidó de mí. Es que no. Es que el enemigo es así. El enemigo siempre va a buscar de que nuestras debilidades se realcen y que nuestras debilidades sean alteradas por él, porque él no se va a quedar tranquilo después que Dios te haya usado de gran manera. A Elías Dios lo usó de gran manera y hubo poder y gloria, y Elías fue atacado por un espíritu de suicidio, por un espíritu de depresión. El ungido de El Dios. ungido de Dios, Elías, fue alcanzado por un espíritu después de demostrar el hacía gran cosas poder de Dios. sobrenaturales, que hacía señales sobrenaturales. Entonces te quieren venir a decir a ti, es que eso que estás pasando no es de Dios. Eso que estás viviendo, algo hiciste, algo malo hiciste. Mira, estamos en una batalla continua, donde que si no te agarras de la perfección... Elías necesitó de la perfección. Mira, yo una vez hablé con una señora. Esa señora se acercaba a mi esposa y le decía que quería suicidarse, que había sufrido mucho, que su sufrimiento, ella había hecho muchas cosas malas y le habían hecho cosas malas y ella quería solamente morirse. Y mi esposa un día le dice, habla con mi esposo. Y me la lanzó a mí. Y ella me empezó a contar que quería suicidarse, que estaba yo orando. ya sabía que le estaba orando a Dios para que la suicidara. Y me acordé de Elías. Elías tuvo ese espíritu, pero Elías necesitó de Dios, siendo profeta, siendo perfecto, siendo ungido y siendo llamado. Pero tuvo esa imperfección de querer ser suicidado, porque si ayer me usaste, porque hoy no, porque ayer me defendiste, hoy no. Oye, esta mujer me está buscando para matarme. Y esta mujer, cuando me dice eso, pastora, yo le dije, usted necesita de Dios. Esa mujer se enojó conmigo y me dijo, yo no soy ninguna drogadicta, ninguna prostituta para que yo necesite de Dios. Ya, los que necesitan de Dios son los drogadictos y las prostitutas. No todos. Necesitamos de Dios. Porque ella se sintió tan perfecta que los que le hicieron daño eran los que necesitaban de Dios y ella no. Ella necesitaba era de morir para descansar. En el mundo tendremos aflicciones. Así es. Pero si no confiamos en la perfección, Nos vamos a hundir en esas aflicciones. Como decía en Primera de Reyes 19:4, Elías le habla a Dios y dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, hasta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. no, vamos a leerlo, porque hay gente que te pregunta, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, vamos a leerlo. Y él se fue por el desierto. Él un día de pensaba que sus camino. padres eran mejor que él. Pastora, es poder entender que sus padres eran mejor que él. Sí. O sea, yo estoy pasando esto porque mis padres eran perfectos y yo no. O sea, se le olvidó todas las cosas que había hecho. Exactamente, era usado. Yo soy por humano, Dios. como pastor, como líder, tú también como pastor, como líder, si me estás oyendo en esta mañana como siendo ungido de Dios, cometiste un error ayer y ya hoy tú dices, no puedo seguir. Y hay gente que te lo dice, no pastor, usted falló ayer, usted tiene que sentarse en la iglesia, usted ya no puede servir a Dios, usted no tiene ya requisitos, usted tiene que descarriarse. Hay gente hasta que te manda para el mundo, hasta para el mundo te manda. Mira, al apóstol, hombre de Dios de este ministerio,
Lo atacaron porque su hijo, porque él tenía varios hijos en su matrimonio, ¿no? Con su esposa y sus hijos. Pero uno de sus hijos se descarrió. Decidió a los 18 años irse al mundo. Y no fue de 3 días irse al mundo. Duró 20 años descarriado. Y él estaba pastoreando. Lo sacaron de confraternidad de pastores, de la televisión, lo sacaron de varias áreas y le dijeron que él tenía que apartarse o sentarse en una iglesia porque su hijo estaba descarriado. Pero si el que estaba descarriado era el hijo, no él. Ay, Dios. Y entonces Elías se sentía que era peor que sus padres. Se sentía que era peor que sus padres, porque ¿cómo así? Si yo soy un hombre, él empezó a apoyarse en su propia perfección. Claro, hasta Pablo lo decía, pastora, soy peor que un abortivo, no soy digno de ser llamado apóstol, pero es por su gracia. Exactamente. Y Elías se levantó, fue por la gracia. Exactamente, él se sintió, pastor, Elías debió haberse sentido como que, si yo soy el que Dios usa, el que hace descender fuego del cielo, el que para la lluvia y después la vuelve a traer, porque él dijo, mira que un día él habla, y la palabra dice, no lloverá hasta que yo diga. Hasta que él diga. O sea, lo pudo haber agarrado en varias oportunidades. Hasta que yo diga, ni siquiera dijo hasta que yo le diga a Dios que, o hasta que Dios haga llover, no, hasta que yo diga. Él debió haberse, esa imperfección que Dios lo usaba, la perfección lo usaba, pero él debió haber sentido que esa perfección también venía de él. Porque si él hizo descender fuego el día de ayer sobre esos ídolos, y hoy me están siguiendo para matarme, y ya perdí todo el poder que tenía. Dios, quítame la vida. Quítame la vida. Pero Dios dijo, bueno, tener misericordia de este hombre. Elías, ¿qué te pasa? Levántate, Elías. Sí, porque yo he hablado, pastores, yo he hablado con gente que está en el mundo apartado. Y yo los he conocido mucho gusto y le estoy llevando la comida que llevamos a las calles para predicar y bendecir a la gente en las calles. Y me han dicho, llorando, quebrantado, yo lo he abrazado. Y me cuentan, yo fui pastor, yo fui líder, pero yo pequé. Le fui infiel a mi esposa, o traté mal a mis hijos, o mentí en alguna área y no me sentí digno de seguir predicando. Y te apartaste, sí, pero si la perfección está en Dios, no en ti. Ahora, ¿cómo vas a hacer cuando cambie? Vuelvo y busco de Dios. No lo vas a hacer nunca. No lo vas a hacer. Porque si la perfección es la que te cambia. Si la perfección no está, tú no vas a cambiar. Y la perfección es Dios. Deja quítate ese, como le decía yo a mi esposo ayer, es que a veces nos creamos paredes mentales en nuestras vidas. Nos creamos una pared mental que creemos que si no hacemos esto, Dios no está con nosotros. O si no puedo hacer lo otro, Dios no me va a perdonar. O si yo fallé, ya yo no puedo ser usado por Dios. Pero aquí Dios te deja esta guía, que debería ser tu manual de vida, debería ser nuestro manual de vida, para darnos cuenta que aunque falles, si tienes un corazón contrito y dependiente de la perfección, Él te va a ir perfeccionando. Mira, la palabra de Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, el gran apóstol Pablo, que tiene que tiene cartas y tiene prodigios y señales, que fue usado en gran manera en el Nuevo Testamento, decía, yo no soy digno de ser usado por Dios, de ser llamado apóstol, porque yo asesinaba y mataba a los hijos de Dios. Él no se sentía digno. ¿Tú te imaginas si ese error hubiera predominado antes que la perfección? Wow, porque llegó un momento que Pablo estaba luchando con su carne y él sabía que estaba pecando, siendo usado por Dios. Decía, quiero hacer lo bueno y hago lo malo. ¿Cómo hago? Y él entendió que la gracia lo podía ayudar, porque dice, gracias a Dios por su Hijo Jesús. Exactamente. O sea, si apartamos a Jesús de nuestras vidas, no vamos a llegar al Padre, porque nuestras imperfecciones nos pueden apartar de la salvación y de su gracia. Tu humanidad, si Pablo se fuera aferrado tanto a sus errores, pastora, no hubiera sido el gran apóstol Pablo que está hoy en la Biblia. No
Porque él fallaba como tú y yo. Así es. Y le dice él a Dios, quítame esto. He orado 3 veces a Dios para que me lo quite. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Corre a la gracia del Señor que sobreabunde en ti. Porque tú solo no puedes. Tú solo no te puedes levantar, tú solo no te puedes sanar, tú solo no te puedes restaurar. El enemigo te ha engañado por muchos años diciéndote, yo necesito arreglar mis cosas para poder ir a Él. No, tú necesitas ir a Él para que Él pueda arreglar tus cosas, para que Él pueda sanarte y libertarte, para que Él pueda llenarte. Tú necesitas correr, yo necesito correr a Él para poder seguir caminando en Él, porque sin Él nada soy, sin Él nada puedo. Y si me dejo guiar por mis errores y defectos, me voy a apartar de Él solita. Porque es esa perfección que te ayuda a ti a ser perfecto. Mira, yo un día le dije a una mujer, mira, cuando Él te llena tu corazón, Él te va a ver, te va a hacer santa. No, ¿cómo tú vas a decir que yo voy a ser santa, mujer? Tú no sabes los pecados que he cometido yo. No. Él no se escandaliza con tu humanidad. Él no se escandaliza con tu humanidad. Si tú corres a Él, Él te va a perfeccionar. Y no te van a ver santa por ti, sino por el santo ser que está en ti. Así como María, cuando fue a saludar a su prima que estaba embarazada, cuando ella la saludó, esa mujer se fue llena del Espíritu Santo y Dios le dijo, bienaventurada eres. ¿Por qué? Porque el santo ser que estaba en María la hacía santa a ella, la hacía bienaventurada, la hacía llena de gracia, la hacía llena de gloria. Si tú quieres ser lleno de gloria, si tú quieres ser lleno, purificado, y quieres decir ya basta, no vas a decir como Elías, ya basta Dios, quítame la vida. No, vas a decir ya basta Dios, yo sé que sola no puedo. Si tu gracia y tu perfección no me alcanzan, yo voy a seguir siendo el ser imperfecto y horrible que soy. Porque cuando nos sinceramos con Él, nos damos cuenta y vemos a través de nosotros mismos y nos escandalizamos de lo que es nuestra humanidad, de lo que nosotros podemos llegar a ser si Él no está en nosotros. Busca esa gracia. Busque esa gracia, esa perfección de Dios, porque tu humanidad no lo escandaliza. Él aprovecha tu humanidad para hacerse perfecto en ti, para perfeccionar tu debilidad. Ellos pueden ver la luz que hay en ti, que no es tuya, es de Dios. Acércate a esa perfección. No importa tu pecado, a Él no le escandaliza. Él te quiere cambiar. Así es. Porque en tu intimidad Él no va a ver tu pecado. Tú sí lo vas a ver, pero Él no. En la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencia, donde he descubierto que era mi corazón. Allí, en tu intimidad, soy sé sincero con Dios o sincera. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta. Para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia, la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que Jesús en Ojoski, lo que ha visto reflejado en mi
tan solo fue su cruz, y es por su gracia y tu perdón que podemos ser llamados. que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por su gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos Mi justicia queda lejos de su perfección. De tu perfección. Su perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que no es yo, sino Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de su perfección. Yo ayer hablaba con mi esposa y le decía, mi amor, yo sé que soy imperfecto. Yo lo sé. Pero yo no soy el mismo que era antes, porque era ayer. Y mi esposa me demostraba en un segundo y me hacía volver en sí en cuenta que no era yo el que hoy estaba caminando. Era su gracia que me tenía de pie y me había hecho ser diferente del hombre que yo era ayer. Y hoy entendí que su perfección, cuando entra en nuestras vidas, tú no puedes ser igual. No lo puedes ser igual. Corre a los pies de Jesús. Sí, cometiendo errores o no, corre. Si te sientes perfecto, corre a los pies de Jesús. Si te sientes pecador, corre a los pies de Jesús. Si te sientes indigno, corre a los pies de Jesús. Porque tu gracia, su gracia, no la tuya, su perdón, no el tuyo, no tu perfección, sino la de Él, va a transformar tu vida. Si seas buena persona, vas a verte diferente. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios es bueno. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes nuevamente con un rico café de la mañana. Bendiciones.